Bien, hermanos, seguimos en la serie de la productividad espiritual en el reino de Dios. El subtema que me fue asignado es Josué. Y hermanos, esta sería la octava predicación viendo esta serie de la productividad espiritual. Y hemos aprendido a lo largo de esta serie sencillamente que la productividad espiritual es dar frutos para el reino de Dios. Y por ende, y por el contrario, la improductividad espiritual es no dar absolutamente ningún fruto. Y hablando de productividad espiritual, hermanos, vamos a ver la vida de un hombre de Dios, un siervo extremadamente productivo, hermanos, llamado Josué. Y hoy no tendremos textos bases porque viajaremos en todo este libro, el cual lleva su nombre, es el 6º libro de nuestra Biblia. Y a manera de introducción, hermanos, quiero comentar que por tradición llamamos a los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, los llamamos el Pentateuco. A menudo también se le conoce entre los judíos como la Torá o el libro de la ley, pero se le llama Pentateuco debido al prefijo penta, que por supuesto significa 5, como el pentágono de 5 lados. Pero hermanos, algunos eruditos han argumentado que originalmente el Antiguo Testamento había sido organizado de distinta manera y que los primeros 6 libros del Antiguo Testamento alguna vez estuvieron agrupados juntos y por lo tanto no se le llamaba el Pentateuco, se le llamaba el Hexateuco, nombre que significa los primeros 6 libros de la Biblia, incluyendo el libro de Josué. Y esto era, hermanos, por el gran peso y valor teológico, histórico y edificativo que el libro de Josué contiene. El propósito de esto era continuar con lo que el libro de Deuteronomio termina, y esto es con la muerte de Moisés. El libro de Josué empieza con la gran continuidad que existe desde el periodo del Éxodo y el final del Deuteronomio. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que los eruditos teólogos habían considerado que el Antiguo Testamento también tenía que ser agrupado los primeros 6 libros con el libro de Josué, debido al gran peso teológico que este libro tiene de edificación y de historia. Porque vamos a ver en este libro un personaje, el principal personaje por ende es Dios, pero vamos a ver que terrenalmente en este libro vamos a ver a un personaje llamado Josué y vamos a ver su productividad espiritual, vamos a ver qué tan productivo era para con Dios, para el reino de Dios. Y para esto entonces nos dirigimos al libro que lleva su nombre, es el libro de Josué. Y les repito, no tenemos textos base porque vamos a estar viajando a lo largo del libro. Vamos a ver cómo este hombre, les repito, es extremadamente productivo y por ende vamos a ir viendo unas características porque no vamos a poder ver todas debido a la riqueza que encontramos en este libro y en la vida de Josué. Vamos a nombrar algunas características de un hombre productivo para el reino de Dios. Ya hemos entendido, gracias a Dios y gracias a los hermanos que han subido a este púlpito, que nos han edificado, nos han mostrado y entendemos que la productividad espiritual es trabajar, simplemente dar frutos para Dios, y la improductividad es estar en un estado de confort, en un estado pasivo, en un estado completamente ausente de trabajar para el reino de Dios. Entonces ya estamos en el libro de Josué. Nuestro hermano Gerardo ya nos hizo el favor de orar y dice el libro de Josué, le vamos a dar lectura del texto 1 al texto 9 y posteriormente seguimos. La palabra de Dios dice así, hermanos: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente
esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Texto 9, hermanos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, en este capítulo 1 y en la mayoría del libro de Josué, repito, vamos a ver las promesas de Dios cumplidas a los patriarcas del Antiguo Testamento. Vamos a ver el fin de una vida de esclavitud, de una vida nómada del pueblo de Israel vagando por el desierto, a la entrega de la tierra prometida. Vamos a ver que la entrega de la tierra prometida es por gracia y soberanamente. En Josué, en este siervo se cumple la promesa, hermanos, de la remisión del pueblo de Dios y, repito, la entrega de la tierra prometida. Y otra cosa que vamos a ver es, hablando de la productividad, vamos a ver que este hombre, debido a la responsabilidad y productividad que él tenía, es que se llevan a cabo, hermanos, el cumplimiento de estas promesas. Por eso, a lo largo de la predicación, en Josué, hermanos, vamos a ver una sombra de nuestro glorioso Señor Jesucristo, porque para los que no sepan, hermanos, hasta en su nombre lo podemos ver. Josué del hebreo Yehoshua, que significa Jehová salva. Y en el griego, traducido al griego, el nombre de Josué es Jesús, el Salvador. Entonces, hermanos, a lo largo de la vida de Josué veremos que Dios actúa con gracia y soberanamente. Vamos a ver que Dios actúa con gracia y soberanamente, pero el hombre, hermanos, es responsable en actuar como Dios lo determina. El hombre es responsable en producir frutos dignos para su Señor. En Josué, vemos claramente, escúchenme, en Josué vamos a ver claramente la responsabilidad humana capacitada por la gracia celestial. En Josué vemos la responsabilidad humana capacitada por la gracia celestial. Vemos la historia en este libro de la entrega que Dios hace en manos de Israel de sus enemigos de la tierra prometida. Vamos a ver la transición del pueblo de Israel, repito, de vagar en el desierto a la conquista y el establecimiento de la tierra de Canaán. Por eso vemos que hay una continuidad completa en el libro en Deuteronomio, que es el quinto libro y el sexto libro de la Biblia, donde les decía yo hace rato que el principal protagonista de todo esto es Dios, pero terrenalmente, hermanos, es Josué. Y vamos a ver, les repito, algunas características o cualidades de Josué y cómo pueden influir a nuestra vida como creyentes, cómo puede influir Josué, su producción a nuestra vida como cristianos y cómo debe de ser un creyente verdadero, un cristiano verdadero que produce para el reino de su Señor. Por eso, hermanos, les repito, vamos a ver la trascendencia, crecimiento y productividad de Josué. Y para esto vayamos a las primeras menciones que la Biblia hace de este hombre llamado Josué. ¿Quién era Josué? Bueno, primeramente su nombre, hermanos, dice el libro de Números. Si quieren, no acompáñenme, nada más apúntenlo. Dice Números, capítulo 13, texto 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Vemos que Moisés en el libro de Números le cambia el nombre a este Josué. Su nombre original era Oseas, que también es la salvación del Señor. Pero, hermanos, esta no es la primera mención que la Biblia hace de Josué. Dice el libro de Éxodo, ahí sí acompáñenme, el libro de Éxodo, capítulo 17. Dejen una marca en Josué, capítulo 1. Dice el libro de Éxodo, capítulo 17, texto 9. Este texto es la primera mención que la palabra de Dios hace acerca de Josué.
Y repito, originalmente su nombre era Oseas. Moisés es quien cambia el nombre a Oseas para ponerle Josué. Dice Éxodo capítulo 17, texto 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, hermanos, en la primera mención, la primera comisión de Josué era movilizar a una fuerza militar en contra de los amalecitas. Podemos quizá nosotros pensar en este momento que Moisés le dice, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear con los amalecitas. Nosotros podemos pensar que este hombre ya tenía alguna pericia militar o que era un soldado experimentado en guerra, ¿no? Podremos nosotros pensar eso. Y hermanos, no era así. Dice Éxodo 24:13, allá adelantito, que en este momento de su vida Josué, Éxodo 24:13, dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Éxodo 33:11 dice, si no les da tiempo de buscarlo, apúntenlo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba a cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven, aquí nos dice que era un joven, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Podemos ver que este joven Josué, en el momento que Moisés lo manda, ve y júntate varones y pelea contra los amalecitas, no pensemos que ya era un hombre experimentado en guerra o un hombre de guerra. Vemos claramente que era solamente un servidor. Dice la Biblia que era un ayudante de Moisés en el tabernáculo. Ya vemos que ya había crecido toda su vida en el tabernáculo de reunión ayudando a Moisés. Y hermanos, en esta etapa, cuando Moisés le menciona a Josué que vaya y pelee contra los amalecitas, recuerden que el pueblo de Israel venía vagando en el desierto por 40 años. Era un pueblo que había salido en el éxodo por la esclavitud. No era un pueblo experimentado en guerras, ni militarmente hablando. No estaba ni siquiera bien preparado, hermanos. ¿Ok? Pero dice nuestro texto que estábamos leyendo, Éxodo 17:9, dice el texto 10, dice el texto 10, e hizo Josué como le dijo Moisés. Este hombre empezamos viendo, hermanos, que recibe una orden de parte de su señor Moisés y le dice: ve y ataca a los amalecitas. Este hombre, repito, ya comprobamos que era un siervo, un ayudante, no tenía ninguna pericia militar y no está pensando, discutiendo, como a lo mejor muchos hoy podemos hacerlo, ¿no? Este hombre simplemente acata las órdenes de Moisés y dice el texto 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo al filo de espada. Primeras dos características que vemos en la vida de una persona productiva como Josué: la obediencia y la valentía. Este hombre obedece y es valeroso, porque quizá podemos decir, bueno, iba X a atacar a los amalecitas. Hermanos, el libro de Deuteronomio capítulo 25 del 17 al 19 dice que los amalecitas eran un pueblo completamente sanguinario, eran un pueblo que emboscaba a sus enemigos, eran traicioneros, eran un pueblo de temer. Y este hombre, servidor de Moisés, simplemente acata la orden y dice, ok, la orden es escoger varones, vamos a hacer guerra a los amalecitas. Y obviamente nosotros como creyentes sabemos que las victorias las da Dios, hermanos, pero dice el texto 13 que en su responsabilidad humana, Josué deshizo a Amalec y a su pueblo al filo de espada. Por eso, no sé si recuerdan, hace 2 predicaciones, el hermano que predicó nos enseñaba que Josué, junto con Caleb, estaban dentro de los 12 espías enviados, de los cuales de esos 12 espías, 10 regresaron muertos de miedo. Hay gigantes en la tierra es difícil de vencer, si vamos seremos aniquilados, mejor regresemos. En cambio, lo único que Josué y Caleb ven es la oportunidad y regresan y dicen, es una tierra donde emana leche y miel. Y dice el libro de Números capítulo 13, texto 26 y texto 27, hablando de la valentía de estos hombres. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán,
en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación. ¿Y qué hicieron aparte de ir a espiar? Y mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra al cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es, gracias, el fruto de ella. Hermanos, Josué, al igual que Caleb, iban más allá. La orden de Moisés era: vayan y espíen aquella tierra, vayan y espíen. Y junto con Caleb, este hombre trae frutos. De hecho, hasta describe la Biblia ahí mismo qué frutos trajeron. Josué tuvo la valentía de traer hasta fruto de aquella tierra. Un productivo, hermanos, un hombre productivo siempre va más allá de la orden, para bien, no para desobediencia, claro. Un productivo siempre va más allá de la orden encomendada para bien de otros. ¿A qué estoy diciendo? Un productivo siempre va a ser de bendición para otras personas sin esperar la orden. ¿Qué estoy diciendo? Que con estas pruebas, cuando Josué y Caleb traen fruto de aquella tierra, con estas pruebas alentaban a los demás a confiar en Dios, a tener fe en Dios. A lo que Dios les había dicho era verdad, es cierto, en aquella tierra va a fluir leche y miel, y hay frutos, hay abundante fruto. Ya no vamos a estar en el desierto. Por eso, hermanos, hay un calificativo increíble. Acompáñenme al libro de Números, capítulo 32, hablando de estos hombres productivos, Josué y Caleb, 32:12. Excepto Caleb, hijo de Genové, Ceneseo, y Josué, hijo de Num, ¿qué dice, hermanos? Que fueron perfectos en pos de Jehová. Por eso, hermanos, este hombre era el digno sucesor que Dios había escogido para sustituir a Moisés. Regresemos a nuestro libro, Josué capítulo 1, texto 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy y a los hijos de Israel. Hermanos, en el momento inminente de la muerte de Moisés, Dios mismo es quien renueva el pacto que había hecho con Moisés y prepara a este siervo llamado Josué como el sucesor, algo que los teólogos le llaman la sucesión dinástica. Esto es algo que podemos traducirlo, lo que estamos viendo en Josué capítulo 1, texto 1 y texto 2, los teólogos le llaman la sucesión dinástica. ¿Qué estoy diciendo? Que la sucesión dinástica es algo que podemos ver hoy. ¿Qué estoy diciendo como ejemplo? Es que un rey, cuando muere, deja su reinado a su hijo, o una reina, lo acabamos de ver hace 2 meses, cuando una reina muere, su sucesión pasa directamente a su familia. Y ustedes me van a poder decir, aquí no hay reyes ni monarquías, pero lo que estoy diciendo es que Dios mismo escoge a Josué como ese sucesor digno de Moisés. ¿Dónde vemos eso? Bueno, dice, les repito, dice el libro de Números 32:12, que él era perfecto en pos de Jehová. Él era un hombre perfecto. Y dice el libro de Números 27:18, no lo busquen, eso ya se los leo yo. Dios avala completamente esa sucesión. El libro de Números 27:18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Hermanos, también lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, donde Dios avala esa sucesión dinástica que les estoy diciendo. Josué ya estaba previamente elegido para llevar a cabo el cumplimiento de las promesas de Dios en este hombre, ¿no? En base a su responsabilidad humana. Entonces, hermanos, vemos que en Josué ya moraba el Espíritu de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 34, texto 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu de sabiduría. Eso es un capítulo antes de nuestro libro de Josué. Vemos que en el momento de la sucesión dinástica, en el momento en que Josué va a reemplazar a Moisés,
ya está el Espíritu de Dios morando en él, ya vemos que ya hay sabiduría, hay prudencia, hay inteligencia, hay temor de Dios, hay teología, hay ontología, ya está la cuestión ética moral en él. Vemos que todas las herramientas están instaladas en su cabeza. Dios ya lo había dotado de todas estas herramientas. Y hermanos, lo acabamos de leer en Josué capítulo 1, dice, esfuérzate y sé valiente. Texto 7, esfuérzate y sé muy valiente. Texto 9, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Josué sabía, hermanos, por ende, que ya iba a ser el sucesor digno de Moisés. La pregunta aquí es, ¿Josué se sentó a esperar que Dios cumpliera las promesas que ya había hecho desde Abraham, o se puso a trabajar para el reino de Dios? En este caso, a cumplir el mandato de Dios. Josué se sentó a esperar, él ya podía haber dicho, Dios lo va a cumplir, creo en él, tengo fe en él, dependo de él, me siento y espero. Pero Dios, sin en cambio, le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que ahí vemos la soberanía de Dios. Dios va a cumplir su promesa, pero no es que necesite, perdón, el ser humano tiene una responsabilidad humana delante de su Creador. Y Dios va a cumplir sus decretos, Dios va a cumplir sus propósitos. Lo sabemos bien que no necesita de nadie, pero a final de cuentas el ser humano tiene una gran responsabilidad, que es esforzarse y ser valiente, hermanos. Es como si Dios le dijera, yo estoy prometiendo que voy delante de ti, que estoy contigo, que la victoria sobre el enemigo está ganada, pero tú haz lo tuyo. Ya está vencido el enemigo, ¿no? Y hoy podemos ver lo mismo, hermanos. Nosotros como creyentes, los tres más grandes enemigos de un creyente, Satanás, el mundo, el pecado, ya están vencidos. Nosotros tenemos en nuestra responsabilidad humana que crecer, que esforzarnos y ser valientes. Lo aprendimos también hace 2 predicaciones. La palabra esfuérzate, nos lo enseñó nuestro hermano que subió al púlpito. La palabra katerjasomai, que era conseguir y llevar a cabo algo mediante un esfuerzo. Vemos que Josué se esfuerza, lo vamos a ver en toda su vida y más adelante. Valiente en griego es la palabra estrategos. De allí la palabra estrategia. Esto nos conlleva a que la palabra estrategos, que es valiente, deriva a un soldado militar que está en batalla, que tiene valor, que tiene pericia. Y hermanos, un buen soldado siempre está alerta, como José, lo vamos a ver como Josué, anima, alienta, afirma, ayuda, estimula, prevalece, él resuelve y crece con sus compañeros de milicia. Es productivo espiritualmente. Y esto es lo que vemos a lo largo de la vida de este hombre. Un hombre esforzado y valiente en cumplir la orden de su capitán. Por eso, como paréntesis, en algunos lugares hemos escuchado en unas pseudoiglesias que dicen que cuando quieres conseguir algo terrenal, te citan este texto, Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. Y están muy mal porque no se refiere este texto a que te esfuerces y seas valiente para conseguir un propósito mundano o un propósito de tu vida, de tus sueños, de tus metas, de tus propósitos terrenales. No, este texto cita y le cita a Dios a Josué, esfuérzate en mi gracia y sé valiente para llevar a cabo mis decretos y mi voluntad y pueda ser productivo para mi reino. La pregunta aquí podemos ser, nosotros, hermanos, ¿nos esforzamos en ser productivos para el reino de Dios? ¿Somos valientes o nos da miedo obedecer y tratar de ser productivos para Dios? En lo personal, cuando estaba estudiando esta predicación, no me esfuerzo en nada, hermanos. Soy completamente, no quiero ofender a nadie, soy un inútil para el reino de Dios, no me esfuerzo. Siempre hay algo más que hacer y no lo hago. No nos somos comparados a este siervo que dice, esfuérzate y sé valiente, y vamos a ver que a lo largo de su vida se esforzó para llevar a cabo los decretos y la voluntad de Dios. Dice otra característica, dice el texto 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo,
pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Este hombre tiene, hermanos, completamente una plena confianza, una fe absoluta en Dios, en que Dios le ha dicho, la victoria ya está ganada, la tierra va a ser entregada por medio de ti, por medio de tu productividad. Esfuérzate y sé valiente. Este hombre ya tiene una plena confianza en Dios, un hombre productivo para Dios. Confía en que está siendo productivo para el Señor. No vas a ser productivo para ti, hermano. Dice Juan 6:38, Cristo mismo dice, porque he descendido del cielo, hermanos, para hacer mi voluntad, para hacer la voluntad del que me envió, no mi voluntad, dice el Señor Jesucristo. De igual manera vemos en Josué que él hace la voluntad de Dios, no su voluntad, ¿no? La siguiente característica entonces fue que él tiene una plena confianza y fe en su Señor. No hablaba por su propia cuenta, era un productivo para el reino de Dios, no hablaba por su propia cuenta. Dice el texto siguiente, 14, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Dice que aquí que todos los valientes y fuertes ayudaremos. Otra característica, hermanos, es que un buen líder siempre ayuda. Un buen líder siempre alienta, anima y ayuda. No porque Josué ya era líder, nada más mandaba al pueblo, sino dice que ayudará. Un productivo siempre ayudando y preocupado por los demás, porque los demás crezcan juntos con él. Dice el libro de Efesios capítulo 4, texto 15, que en amor crezcamos todos en todos los aspectos y que crezcamos en la cabeza que es Cristo. Josué dice que ya siendo el líder en ese momento, el sucesor de Moisés, que él iba a pasar el río Jordán para ayudar. Un buen líder alienta, repito, anima y ayuda. A lo contrario de lo que vimos hace 8 días con el personaje Diótrefes, que no quería ayudar, ¿no? Diótrefes quería ser siempre el primero en todo. Era una piedra de tropiezo. Otra característica la vemos en Josué capítulo 3, texto 5, y es una característica muy importante de una persona productiva para Dios. Josué capítulo 3, texto 5. Quizás aquí podemos ver por qué algunos no somos tan productivos o no son productivos. Dice Josué 3, 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Un productivo, hermanos, como Josué, constantemente se está santificando, está apartándose del mal. Para los que no saben y nos visitan, la palabra santificados es consagrado o apartado para el bien. Dice que Josué les decía al pueblo, santificaos, porque Jehová hará para mañana maravillas. Hermanos, grabémonos esto, no puedes ser productivo, no podemos ser productivo sin santidad. Sin santidad no podemos ser productivos para Dios. Quizá por eso es que no somos productivos, porque seguimos coqueteando con el pecado o porque seguimos viviendo en pecado. Dice que Josué les dice, santifíquense, santifiquémonos. Dice el libro de Efesios capítulo 1, texto 4, por cuanto nos escogió en él, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué no crecemos, hermanos, en productividad? Quizá porque seguimos coqueteando con un pecado. A lo mejor damos una apariencia de estar sirviendo y atrás de nosotros seguimos coqueteando con el pecado y realmente no estamos siendo productivos. En el libro de Mateo capítulo 6 recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice que no se pueden servir a 2 amos.
No puedes servir al diablo y no puedes servir a Dios. Y si quieres realmente ser productivo para Dios, dice, santificaos. ¿Y cómo vamos a ser santificados? Por medio, no por nosotros, por medio de la obra de redención en Cristo. Hermanos, no podemos servir y ser productivos para Dios si seguimos pecando. Si no crecemos en santidad, no podemos servir al Dios santo, santo, santo. Otra característica de un productivo como Josué la vemos ahí mismo en el capítulo 3, texto 7, dice, vamos a leer del texto 7 al texto 9, estoy en Josué, capítulo 3, texto 7 al 9. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Texto 9, hermanos. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos, y aquí está lo que quiero resaltar, en otra característica es, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. La humildad, una persona productiva para Dios, ante todo va a ser humilde. Josué no dijo, yo ya soy grande, ya Dios ya me engrandeció, oigan mis palabras, oigan mis planes. Él dice, escuchen las palabras de Dios y no las mías. Dios, hermanos, en el texto 7 ya lo había engrandecido. De ser un servidor, más adelante, ahorita lo vamos a ver, de ser un servidor de Moisés, este hombre llegó a comandar 40,000 soldados. Y dice aquí, texto 9, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercados y escuchen. ¿Mis palabras? No, escuchen las palabras de Dios, escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios, no las mías. Vemos que un productivo es humilde, un buen líder es humilde y obediente. Josué capítulo 4, ahí adelantito, hermanos, Josué capítulo 4, texto 13 y texto 14, dice, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y hermanos, este hombre seguía siendo humilde, en comunión con su Dios y al servicio de los demás. Un buen líder, hermanos, un buen líder, estamos hablando en el Antiguo Testamento, no tenía problemas como Josué en seguir sirviendo, en seguir obedeciendo y en seguir produciendo para otros. Y recordemos que hemos aprendido que la obediencia es hacer lo debido, cumplir y poner en práctica. Y es lo que vemos en la vida de este hombre. Obedece, cumple y pone en práctica lo que Dios le manda. Ya engrandecido, este hombre ya engrandecido por sus frutos dignos, dice que comandaba 40,000 hombres, hermanos, a su cargo. De ser, sí vamos viendo cómo es productivo, vamos viendo cómo creció. De la primera mención que la Biblia hace de este hombre que era un servidor del tabernáculo, un ayudante de Moisés, a comandar 40,000 soldados, hermanos. Hay historiadores, como paréntesis, hay historiadores mundanos que consideran a Josué como uno de los mayores líderes militares de toda la historia. Algunos creen que de hecho es el mayor líder militar que ha existido. A menudo es utilizado como ejemplo para muchos líderes del mundo, porque repito, de ser un ayudante en el tabernáculo de reunión a comandar 40,000 soldados, gracias a su responsabilidad y a su productividad. Entonces la característica que vimos también fue la humildad. Un productivo para Dios siempre tiene que ser humilde. No puede un hermano o alguien que se diga ya ser un maestro de la Biblia o no sé, un pastor carecer de humildad, hermanos. No se puede, porque vemos que este hombre sigue siendo humilde ya comandando 40,000 hombres. Y lo podemos ver también reflejado en nuestro glorioso Señor Jesucristo,
Dice el libro de Filipenses, no lo busquen, yo se los leo. Filipenses capítulo 2, texto 5 al texto 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Josué es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Josué ya comandaba 40,000 hombres, siendo productivo seguía siendo humilde, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Otra característica de Josué, de un hombre productivo, es la fe que tiene en Dios, la oración y la dependencia. Josué no ponía su fe en otros. Josué ni siquiera creía ni ponía su fe en él mismo. Siempre miraba a Dios y dependía de Dios. Lo vemos en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, después de la derrota que ellos tienen ahí por una desobediencia de un hombre del pueblo de Israel, dice Josué capítulo 7, texto 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y ¿qué hizo? Y se postró. Era un líder que comandaba 40,000 soldados y ¿qué seguía haciendo? Tenía fe, oración y dependía de su Dios. Él se postraba, dice que se postró delante del arca de Jehová. Él sabía, hermanos, que Dios era el que le daba las batallas. Por eso Dios le decía, esfuérzate y sé valiente. Ya todo está ganado, simplemente haz tu responsabilidad humana, crece. Él sabía que Dios peleaba por él. Por eso sabemos que Dios le dijo también que no se apartara de la ley. Por eso en el texto, en el capítulo 8, Josué 8, 34 y 35, siempre tenía presente la dependencia a Dios. Dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Dice el texto 35, y no hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. La pregunta aquí es, Dios le dijo en el capítulo 1, no te apartes de este libro. ¿Él se apartó algún momento? Vemos que seguía dependiendo a pesar de que ya comandaba 40,000 hombres. Hermanos, hay personas que les dan un cargo en una iglesia y ya se sienten que el suelo no los merece, hermanos. Y no pueden ser productivos porque no hay humildad. Este hombre tenía, repito, 40,000 hombres a su cargo y dice aquí que no se apartaba ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios. Ahora, tanto dependía y se favorecía de Dios que dice la Biblia, hermanos, me atrevo a decir esto, que dice la Biblia que Dios no había atendido la oración de un hombre como la que atendió de este hombre Josué. Lo vemos en Josué capítulo 10. Hemos leído muchas veces este capítulo en la derrota contra los amorreos. Dice Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol, Dios contesta esa oración, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hermanos, ¿qué tanta fe y dependencia tenía Josué de su Señor? ¿Qué tanta fe y dependencia? Un hermano productivo, una persona productiva, siempre va a tener fe y dependencia en Dios. Nunca va a creer o ser autodependiente de él mismo. Si eres productivo para Dios es porque dependes y tu fe está en Dios y tu dependencia está en Dios. Por eso en el capítulo 12 de Josué, hermanos, ya vemos frutos de este hombre, de su productividad. Vemos los nombres de 17 reyes que él venció por su responsabilidad humana.
Y repito, Josué en el capítulo 1 no se sentó a esperar las promesas de Dios, ¿no? Él podía haber dicho, bueno, ya lo prometió, ya dice que lo va a cumplir, me siento a esperar. Muchos de nosotros podemos estar así, esperando nada más, viviendo en un estado de confort, esperando. ¿Y qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos como hermanos productivos? ¿Qué hacemos? ¿Producimos? ¿Hablamos de Él? ¿Compartimos estudios? Nos pesa hacerlo. Este hombre completamente, ahorita vamos a ver que a su edad madura seguía trabajando y seguía siendo productivo. Repito, Josué 12, del 7 a 24, vemos ya frutos de este hombre a todos los reinos que él venció de esa tierra prometida. Y repito, vemos la soberanía y la productividad y la responsabilidad humana. Dice Efesios 2:10, hermanos, que si nosotros seguimos produciendo y tenemos buenas obras, no es por nosotros, son obras que ya estaban decretadas desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, a lo que quiero llegar es que Dios no va a venir a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Dios no va a venir a hacer lo que te corresponde hacer a ti, hermano. Y tengo que decirlo, estas sillas vacías que hoy tenemos aquí nos refutan en nuestra cara, principalmente a mí, hermanos, nos refutan en nuestra cara que no estamos siendo productivos para Dios. ¿Por qué tenemos sillas vacías en este lugar? Conocemos la verdad. Allá afuera presumimos de conocer la verdad, presumimos de tener un pastor conforme a la verdad, que no busca una ganancia deshonesta. Presumimos de que tenemos hermanos que han crecido. ¿Y de qué nos sirve? ¿Traemos a otros a que conozcan a Cristo? ¿Somos productivos? Estas sillas vacías nos refutan que no lo somos, que estamos viviendo, cada uno de nosotros, principalmente yo, estamos viviendo en un estado de confort, hermanos. Siempre hay algo más que podamos hacer y no lo hacemos. Josué, de ser un simple servidor a comandar, Dios lo engrandeció a comandar 40,000 personas. Seguía siendo productivo, humilde, alentaba, exhortaba, animaba, crecía junto con sus compañeros. No había soberbia, no había arrogancia. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? No tenemos pretexto. Quizás algunos podemos decir que porque estamos cansados, tenemos mucho trabajo. Algunos quizás puedan decir, pues ya la edad, ¿no? Ya estamos cansados por la edad. Dice Josué capítulo 13, texto 1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada. ¿Y qué le dijo? ¿Ya descansa? Y queda aún mucha tierra por poseer. Vemos que Josué ya en este texto es una persona grande de edad. Está cansado. Hermano, nosotros no estamos, no estamos seniles y decimos que estamos cansados, que no tenemos tiempo. Vamos a ver que este hombre sigue animando al pueblo. Dice Josué, nos saltamos mucho, hermanos, pero Josué capítulo 23, dice el texto 1 al 6, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por nuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Volvemos a ver la humildad de este hombre, ya avanzado, ya una persona grande, y él hace que el pueblo ponga la mirada en Dios, no en él. Él pudo haber dicho, ya vieron todo lo que yo hice, gracias a mi pericia militar, vencimos a 17 reyes y hemos obtenido la tierra que Dios ha... No, él dice que a causa de Jehová, Dios es quien ha ganado esas batallas. Dice el texto 4, he aquí,
Os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hasta donde se pone el sol. Ya estamos viendo la entrega de la tierra prometida. Texto 5, y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. ¿Y qué dice un productivo, hermanos? Texto 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello, ni a diestra ni a siniestra. Un productivo para Dios alienta a otros hermanos a seguir dependiendo de Dios, a no alejarse de Dios. A lo mejor podemos caer mal a algunos hermanos que, oye hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? ¿Por qué faltaste? Porque una persona trata de ser productiva alentando a otro hermano a que no se aleje de Dios. Hermanos, era este hombre ya sabio, avanzado en edad, preocupado y productivo por las almas de sus hermanos. Por eso Proverbios 11:30 dice que la sabiduría está en ganar almas para Dios. Ahora esta firme productividad de Josué tuvo sus frutos. Dice Josué 24, texto 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciera servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y un productivo dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso, hermanos, en Josué vemos que la productividad espiritual consiste en administrar de manera eficiente tus dones, tus talentos, tu tiempo, tu energía, tu voluntad, tu intención y muchas veces tu economía. Y no estamos pidiendo dinero. Pero, hermanos, de manera eficiente tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado, ya sea tus dones, tus talentos, tu tiempo, repito, tu energía, tu intención, tu voluntad. ¿Para qué? ¿Para el bien tuyo? No, para el bien de otras personas, para que seas de bendición a otras personas y sobre todo, hermanos, para la gloria de Dios. La manera que gestionemos los recursos y dones y talentos puestos en nuestra vida es la manera que se va a determinar nuestra productividad espiritual y nuestra fidelidad a Dios, hermanos. Por eso, hermanos, si no hacemos nada, si no tenemos tiempo, prácticamente nosotros no tenemos nada de este hombre de Josué, que dice que él y su casa iba a servir a Dios a pesar de su avanzada edad. La pregunta es aquí nuevamente, ¿tenemos algo de Josué nosotros, hermanos? ¿Tenemos un Josué dentro de nosotros? ¿O tenemos un Diótrefes como el personaje que vimos hace 8 días? Si no tenemos nada de este hombre, tenemos que dudar, hermanos, de nuestro cristianismo. Y les repito, la verdad, sin ofender a nadie, cuando preparé esta predicación, me doy cuenta que no he hecho nada, hermano, no he hecho nada para la gloria de Dios. Me considero estar en un estado de confort, el cual le pediré a Dios y les pido a ustedes que oren por mí para que me permita servirle más y crecer más. Y hermanos, en verdad, que si no hacemos nada, si es así, si estamos en un estado de confort, quizás, hermanos, no hemos nacido de nuevo, no somos creyentes. ¿Qué tenemos que hacer? Ya para irnos al final, acompáñenme a Josué, capítulo 5. Si nosotros tenemos nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros motivos, nuestras prioridades en todo menos en el reino, en todo menos en ser productivos, en todo menos en Dios, tenemos que correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y preguntarnos si realmente estamos con Él. Josué capítulo 5, dice el texto 13 al texto 15.
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor ahora a su siervo? Hermanos, esto es algo que los teólogos lo conocen como una cristofanía. El Señor Jesucristo preencarnado en el Antiguo Testamento, y Josué lo ve y le dice: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? A lo que el príncipe dice aquí, el príncipe del ejército de Jehová, le responde: no. La pregunta es: ¿tú estás conmigo, Josué? La pregunta no era si ese sublime príncipe estaba si eran del enemigo de ellos. La pregunta real era si este hombre estaba con Cristo. Una cristofanía. Y Josué hace lo debido, hermanos, lo que muchos tenemos que hacer. Y nuevamente la palabra de Dios nos invita. Dice entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Como esperando esa orden del príncipe del ejército de Jehová. Hermanos, si nosotros no servimos, si nosotros no somos productivos, tenemos que preguntarnos: ¿dónde están nuestras prioridades, nuestras intenciones, nuestra voluntad? ¿En dónde están? Y si están en otro lado, tenemos que hacer lo mismo, correr a los pies de nuestro Señor Jesucristo, postrarnos, rogarle. Y como Josué confió en su Señor, vemos que dice que tiene una espada desenvainada, este príncipe, como queriendo decir: la victoria ya está ganada. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo ha vencido a nuestros peores enemigos. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no somos productivos si la batalla ya está ganada? A nosotros nos toca hacer lo que nos queda hacer, que es servirle, es producir, es compartir, es traer a otros a conocer la gloria, la magnificencia de nuestro glorioso Señor Jesucristo, y tratar de ser como ese Josué, humildes en todos los aspectos de su vida, servicial, alentando a los otros al arrepentimiento.